Resulta que yo he tenido esta noche un sueño maravilloso. Lo voy a calificar como maravilloso. Y bueno, tan bonito ha sido que he pensado de proponerlo hoy para clase. Vosotros vais anotando mis respuestas sí, porque de eso la historia formará parte con esas respuestas, y luego tendréis que recrear vosotros la historia y me reescribiréis mi propio sueño. Veremos a ver quién consigue acercarse. Don Manuel Ramón nació hace 50 años en Villanueva de la Fuente, provincia de Ciudad Real. Se puede decir que es un hombre con estrella. Durante años se ha salvado de accidentes que a veces han podido ser mortales, aunque su propio nacimiento fue algo inusual. Y notando una corriente que va pasando de una mano a otra. Solamente os centraréis, lo que es una ouija, no os centraréis absolutamente nada más. Poner el dedo encima del testigo. Fuerzas ocultas de la naturaleza, os invocamos. Fuerzas ocultas de la naturaleza, os invocamos a la ouija. Os estamos invocando a la ouija. Venid, por favor. ¿Hay alguien ahí? Preguntan, ¿hay alguien ahí? Buenas noches. Procuramos ofrecerles, semana tras semana, fenómenos, todos ellos relacionados con las fuerzas ocultas. Y lo hacemos, o al menos lo intentamos, con rigor, con el máximo rigor posible. Porque cuando se tratan tales fenómenos, aún la mayoría de ellos, y para la mayoría, son auténticamente misteriosos, consideramos que debemos actuar con prudencia, tal como ustedes desean. Estamos aquí para aclarar los casos y no para oscurecerlos. Les aseguro que los casos que trataremos esta noche son muy sorprendentes, de gran interés, y alguno de ellos hasta impresionante. Presten atención. Con nosotros se encuentran don Miguel de María Luque, escritor, profesor de literatura en Estepona, director del taller literario de la ciudad. Don Arnau Oliver Gelalbert, parapsicólogo, practica hipnosis y es colaborador en la televisión y radio mallorquinas. Don Manuel Ramón Gutiérrez, conductor. Don José Antonio Campoy, director de la revista Más Allá. Y don Francisco José Monllor, director de la Comunidad Espírita Cristiana del Hermano Pedro, el Gran Corazón, y presidente de la Federación Espírita Cristiana de España. ¿Cree usted en los aparecidos? Si nos dice que no, no nos extraña, pero tampoco nos extraña si nos dice que sí. ¿Por qué? Porque los hay que han tenido la experiencia, la asombrosa experiencia de hasta tomar café con un aparecido, como la ha tenido don Miguel de María Luque, uno de nuestros invitados de esta noche. Bueno, como cada miércoles, hoy nos toca taller literario y vamos a trabajar en una técnica, en este caso va a ser de narrativa. Resulta que yo he tenido esta noche un sueño maravilloso, lo voy a calificar como maravilloso. Y bueno, tan bonito ha sido que he pensado de proponerlo hoy para clase. Vosotros vais anotando mis respuestas sí, porque de eso la historia formará parte con esas respuestas, y luego tendréis que recrear vosotros la historia y me reescribiréis mi propio sueño. Veremos a ver quién consigue acercarse más, o quién sabe si cada uno de vosotros conseguiréis un sueño mucho más bonito que el mío. Pues venga, a trabajar. En esta misma aula y en esta misma mesa, con otros alumnos, porque la historia que les voy a contar ocurrió hace 5 años, ejerció su docencia un compañero del cual os quiero contar su historia porque ha tenido en mí una importancia, no diré decisiva, porque todavía no ha terminado del todo. Este hombre, por desgracia, siendo aún joven, a los 57, 58 años creo recordar, murió de una cruel enfermedad. Estando este hombre de cuerpo presente el día de su entierro,
creo recordar que faltaban unas 2 horas para enterrarlo. Yo tuve un encuentro con él, concretamente estuve tomando café con él en un bar de Estepona. Tuvimos una entrevista en la cual discutíamos la conveniencia o no conveniencia de su propia muerte. Él me decía que, bueno, que se iba, que se despedía de mí, que ya no tenía nada que hacer en esta tierra y que ya estaba bien. Yo, por el contrario, trataba de convencerlo de que todo lo contrario. Él me decía que no, que nada, que él consideraba que todo lo había hecho y que por eso se moría. Pero todo esto normal, tal como lo estoy contando. O sea, yo estaba tomando, fijaros lo que es la cosa, yo estaba tomando café con él y estaba discutiendo su propia muerte de una persona que estaba de cuerpo presente en ese momento. Pero yo lo tomaba de una forma tan natural que yo no me daba cuenta en ese momento de que la situación era extraordinaria. Cuando ya parecía que íbamos a marchar para clase como todos los días, resulta que me dice, oye, no, ahora caigo de que tienes razón. Me voy con una tristeza. No he terminado de hacer todo lo que yo quisiera haber hecho en esta vida. Digo, ¿cómo? ¿Qué pasa? Dice, pues mira, me he tirado toda mi vida buscando un libro que tengo yo mucho interés en leer. He empezado a leerlo y me lo he tenido que dejar sin leer. Entonces yo le dije, bueno, pues mira, yo lo únicamente que te puedo prometer, dime qué libro es, yo me comprometo a leer el libro por ti y tú cuando quieras pues me preguntas lo que sea del libro que yo me comprometo a responderte. Dice, pues mira, con esa tranquilidad me muero feliz y diciéndome eso en ese momento no es que cambiara la situación, sino que en ese momento parece ser que yo volví a la realidad. Yo me di cuenta, digo, pero bueno, Dios mío, ¿qué esto qué es? Bueno, yo me quedé... Yo había vuelto a la realidad y claro, esa situación pues era tan extraordinaria para mí que no sabía lo que hacer. Cuando yo miro a la barra del bar para cerciorarme de la situación mía, veo que no estaba solamente mi vaso de café, sino que junto al mío pues había otro vaso de café con leche. Lo toco porque tenía como un dedo de resto y estaba caliente. Y en un cenicero, un Ducados, el tabaco que él fumaba. Yo al ver eso me cercioré en la historia, me cercioré en que lo que había vivido era real, sino que salí corriendo. Don Miguel, completamente impresionado, fue a casa de su amigo que todavía estaba de cuerpo presente. Subió al piso en que se encontraba el cadáver y solicitó a su viuda que le proporcionara el libro que su amigo estaba leyendo y que tanto interés tenía en conocer en todos sus detalles. La viuda, sin apenas mediar palabra, le entregó el manuscrito encontrado en Zaragoza, que ella misma le había regalado al difunto poco tiempo antes del fallecimiento y que por lo tanto no había podido terminar de leer. El interés por este texto lo comunicó tanto a sus compañeros y amigos como a los miembros de su familia. Tanta trascendencia tuvo la muerte de este hombre que hasta sus propios alumnos, siendo de matemáticas, se pusieron de acuerdo para componerle entre todos un poema. Es algo extenso, pero para que tengáis una idea de él, voy a leer unos pequeños trocitos. Se marchó con el alba y Estepona entera se estremeció aquella triste, grave mañana. Era una mañana de lluvia y de tristeza. El cielo se oscureció, el sol se ocultó y las nubes lloraron. Era una mañana triste y gris y él se marchó para no volver y la lluvia fue su principal testigo, porque el otro, el viento, terminó por retirarse. Era un gran maestro y mejor amigo. Cuando supimos que se murió, fuimos invadidos por la tristeza. Después, recordando su eterna sonrisa, volvimos a sentirnos felices. Un día nos contó que en su casa tal vez hubiera oculto un gran tesoro. Alguien le preguntó, ¿y no lo busca? Él respondió que no, que quizá le trajera mala suerte. ¿Encontraría don José su tesoro? No lo sabremos nunca, pero ahora las gaviotas se acercarán hasta él y podrá saludarlas una a una cada mañana con el alba. La casa donde ocurrió el fallecimiento es una de las más antiguas de Estepona. Fue mandada a construir por el marqués de Mondéjar a principios del siglo XVII y, como toda casa antigua, ha sido habitada por varias generaciones. Tiene una serie de historias y leyendas que la relacionan con tesoros ocultos, pasadizos secretos, etc. Pero lo que sí tiene mucho interés para nuestra historia es que el autor del manuscrito encontrado en Zaragoza, el polaco Jon Potocki, se dice que pernoctó en esta casa durante un viaje que realizó camino de Gibraltar. Es una posible explicación de cómo un profesor de matemáticas se interesa, supuestamente incluso hasta después de su muerte, por una novela romántica y prácticamente desconocida.
¿Es casual que su autor pasara una noche en la casa donde murió el profesor? Don Miguel, que es profesor de literatura, ha intentado en repetidas ocasiones leer el libro. Lo encuentra pesado, farragoso y con un tipo de estilo que no es de su agrado. Pero la aparición en sueños de su amigo desaparecido, que le pregunta sobre temas concretos narrados en el manuscrito, le obliga una y otra vez a intentar concluir su lectura. Don Miguel es un reputado escritor avalado por infinidad de premios. Esta experiencia le preocupa desde hace más de 5 años y por fin se ha decidido a relatarla para, de esta forma, encontrar alguna respuesta racional que dé explicación a este hecho sorprendente. ¿Hay alguna respuesta para paliar esta preocupación que en momentos llega a atormentarle? Don Miguel, el café. Usted de repente ve que hay un café que alguien ha consumido, medio consumido, y encima hay un cigarrillo. ¿Quién le sirvió el café? A su amigo. Bueno, pues no lo sé, ni tampoco recuerdo que me lo sirvió a mí. Esto es una cosa que aparece de momento sin que tenga un principio real y puntual, ni tampoco un fin. En un momento determinado yo me encuentro en esta situación, pero la verdad es que los detalles, salvo los que he contado, que pienso que son los importantes, pues no los fijé en mi memoria o no les presté la debida atención, no sé. De hecho, esas circunstancias, todas las circunstancias esas yo para nada las recuerdo, o sea que no puedo responder en absoluto a esa pregunta. Don José Antonio, que don Miguel está muy interesado en que se le resuelva su caso. ¿Qué puede usted aportar a él? Pues hombre, yo lo que puedo aportar probablemente son solamente hipótesis, porque la verdad no creo que la conozca nadie. Existe la posibilidad de que efectivamente mientras el cadáver estuviera siendo velado, él me contó antes de empezar el programa que había estado toda la noche velándolo, pues se encontraba muy cansado y es probable que en ese estado de agotamiento pues entrar en una especie de estado alterado de conciencia, bajando los ritmos cerebrales y del estado beta de vigilia pasar a un estado alfa y posteriormente a un estado zeta. En esos estados, es una especie de estado de duerme-vela, se puede entrar en una especie de mundo onírico, mundo de sueños, que ya el doctor Raymond Moody en el Teatro de Chocoloco, el Teatro de la Mente que tiene en Alabama, ha practicado para que la gente se pueda comunicar con los seres fallecidos. Las personas que acuden a este Teatro de la Mente son sometidas a una especie de estado sofrónico y efectivamente están convencidas de que hablan con sus parientes fallecidos durante horas, incluso que se tocan, se abrazan, ríen, lloran juntos, y la experiencia, por mucho que luego se les intente demostrar que no ha sido real, la viven como real. Podría haber sido que Miguel haya vivido una experiencia de estas características en ese estado de agotamiento y eso explicaría que no recuerde con exactitud, por ejemplo, ni el principio ni el final de la historia que le ha acaecido. En cuanto al café, podría haber sido que precisamente porque estaba en estado de duerme-vela, cualquier persona se hubiera acercado al lado, hubiera tomado el café y hubiera dejado el cigarro y luego se hubiera marchado y él, al salir de ese estado, hubiera pensado que era el amigo. Y finalmente, en cuanto al hecho de que él esté recibiendo mensajes en sueños de su amigo, me parece perfectamente normal porque se supone que todos de noche viajamos en el astral y por tanto podría estar comunicándose. Bueno, don Miguel, poco a poco ya vemos que vamos clarificando su asunto. Seguramente, quería usted decir algo, ¿no? Sí, porque para mí yo le doy mucha importancia al hecho de no poder yo leer el libro, porque la verdad es que lo he intentado ya por tercera vez y yo no creo que haya motivo. Es verdad que a mí no me gusta, ese no es mi estilo de lectura. Yo, por supuesto, tengo otros estilos que los prefiero, pero yo creo que no hay ningún motivo por el que yo no sea capaz de leer ese libro y eso es lo que me inquieta bastante. ¿Tendría alguna explicación a esa parte del tema? El hecho de que no puedas leer el libro, la verdad es que no lo sé. Yo creo que si él te pidió que leyeras el libro es porque estaba interesado y como no lo pudo concluir según me explicaste, tenía interés. Y en ese sentido no es necesario que te leas el libro entero, bastaría con que lo ojearas mentalmente, todas las páginas quedarían grabadas en el cerebro y él a través del subconsciente, si realmente está en comunicación, lo podría terminar de leer. Sería una solución. Pues me tranquiliza eso bastante. Además, don Miguel, yo estoy seguro que su amigo, que era un gran amigo suyo, sí, claro, indudablemente, aunque no sea su estilo, es una joya literaria, el manuscrito hallado en Zaragoza, y por lo tanto quería que usted conociera esa joya y seguramente la acabará leyendo. Don Arnau, como parapsicólogo, ¿cuál es su opinión? Mi opinión está bastante en la línea que he dicho, ¿cómo se llama? Don José, ¿Cómo? Don José Antonio. Que ha dicho don José Antonio. Es decir, que, por ejemplo, estaba en un estado depresivo, es decir, hacía pocas horas que había fallecido su mejor amigo y es muy fácil que en un estado de cansancio, es decir, entrar en un estado de conciencia alterado y posiblemente, es decir, con una hipnosis regresiva,
pues se pudiera saber, es decir, que realmente ocurrió esto, que es la cosa grande, para abreviar, o que ha estado comentando don José Antonio. Don Miguel, ¿satisfecho con las explicaciones que se le han dado? Bueno, he procurado asimilarlas. De todas maneras, siguen quedándome naturalmente mi cosita por dentro. Pienso que, no sé por qué pienso que esta historia no ha terminado todavía. Tengo esa sensación. Pero, en fin, con estas nuevas ideas que han salido aquí, creo que me ayudarán bastante, reflexionaré sobre ellas y espero que definitivamente encontrar esa salida. Pero yo lo que quisiera todavía recapitular, dejar esto un poquito más claro. ¿Vosotros pensáis entonces realmente que yo hablé con mi amigo o no hablé con mi amigo? Por supuesto que sí. Sí, yo entiendo que probablemente... Hay unanimidad en que sí. Que sí. De hecho, tiene la prueba él, precisamente Miguel, no saber nada de ese libro, de ese manuscrito. Efectivamente. Y ahí hay una prueba, ¿no? O sea, que no es producto de su imaginación, aunque tampoco descartamos, y creo que estamos también en igual opinión, de que la mente puede producir esos fenómenos, ¿no? O sea, nos encontramos con un hecho realmente significativo, con pruebas evidentes, no solo las materiales, que podemos darle una hipótesis, sino con después el resultado del libro, que es algo bastante sólido, ¿no? De la mente humana se conoce el 12%. Es decir... De todas maneras, yo, perdona Juan José, quisiera hacer un matiz muy breve. Yo, si no he planteado la hipótesis de una aparición, es exclusivamente porque en el astral él se habría dado cuenta de que no se manifiesta físicamente, es decir, que hay algo extraño, porque una aparición no tiene la consistencia física de un ser físico y él no lo ha percibido cuando lo ha explicado. Y en segundo lugar, una aparición tampoco maneja objetos sólidos como es una taza de café o un cigarro. Muy bien, don Miguel. De lo que no cabe duda es de que una historia entre buenos amigos siempre es una historia eterna. Y esperemos que esa historia siga siempre, puesto que eso es lo realmente importante en este caso. Pues esperémoslo así. Se dice que los gatos tienen 7 vidas, pues hay personas que, o al menos lo parece, tienen más vidas que un gato. Algunos ya desde que nacen tienen suerte, como es el caso que a continuación les ofrecemos. Don Manuel Ramón nació hace 50 años en Villanueva de la Fuente, provincia de Ciudad Real. Casado y con 2 hijos, vive actualmente en Fuenlabrada, una población periférica de Madrid, donde realiza su trabajo como conductor de autobuses urbanos. Se puede decir que es un hombre con estrella. Durante años se ha salvado de accidentes que a veces han podido ser mortales, aunque su propio nacimiento fue algo inusual. Bueno, mi nacimiento fue un poco accidentado. Resulta que mi madre en la cama, pues no... Vamos, no me negaba a salir. Entonces la comadrona, pues optó por sentarme en una silla sin fondo, claro. Y claro, ahí salí con tanta velocidad que no me pudo coger, entonces fui a estrellarme de cabeza contra el suelo, quedando que aún tengo un escalón en la cabeza. Luego sobre los 4 o 5 años, estaba jugando en la calle, entré a casa. Mi madre estaba de limpieza y mi hermana. Entonces, había una botella encima de la mesa y fui a ella, ¿no? Creyendo que era vino, vamos. Y era amoníaco. Entonces di un trago y, vamos, me quedé sin conocimiento rápidamente. No podía gritar, vamos, no podía decir nada y caí al suelo redondo. Pero lo curioso es que en ese momento empecé a elevarme. Empecé a elevarme hasta la altura de la mesa donde estaba la botella, y de allí estaba contemplándome perfectamente mi cuerpo en el suelo, y como mi madre corría, mi hermana también, que hay que darle líquido, o sea, y para mí aquello era una diversión, verme allí, hasta que empecé a bajar otra vez, conecté con mi cuerpo y entonces ya desperté. Durante su accidentada infancia, continuaron sucediéndole una serie de incidentes con las fuerzas de la naturaleza. Un día de tormenta, buscando un burro perdido. Y me dice mi padre, súbete a aquella otra cima, que de allí se divisa bien el valle, a ver si le ves venir, porque teníamos que ya encerrar y el animal no aparecía. Bueno, pues fui, me subí arriba
Y efectivamente, el perro se vino también conmigo y el perro se sentó a mi lado, así con las patas traseras. Y efectivamente, le vi venir, digo, mira el burrito que tranquilo viene. Vamos, para mí me lo dijo. Y en ese momento pegó un relámpago, yo me vi arder, yo no veía nada, un calor, me quité el abrigo, el animal, yo nunca he visto un animal dar unos alaridos como los dio el perro este. Salió corriendo, yo ya digo, me quité el abrigo porque yo me veía arder, el ruido, el calor, era insofocante. Y ya hasta que pude ver un poco y salir corriendo. Y en esto que venía mi padre corriendo, y me dice, hijo, ¿qué te ha pasado? Digo, nada, ¿qué ha pasado esto? Dice, pero si te he visto caer el rayo, si es que le he visto que te ha caído encima. El perro tardó 3 días en acudir por casa, casi se lo lleva, me lo contó así. Dice, ¿qué le pasa al perro? Casi me lleva por delante. Digo, pues esto, ¿qué ha pasado? Dice, pues yo no me lo explico, pero es que lo he visto claramente caerte encima. Ya de joven su familia se traslada a Aguilar de Campoo, Palencia. Manuel Ramón pasa unos años trabajando en una fábrica de galletas hasta que le ofrecen otro empleo en Mallorca, a donde se traslada. Allí pasa por 2 terribles experiencias, una de poder morirse ahogado y otra trabajando como ferralista en una obra con otro compañero. Oigo, cuidado, y yo hice así, algo, no sé qué, algo me dio así el aire. Entonces, cuando veo así, veo al otro cruzado entre el hierro, entre mis piernas. Y yo y no tenía sangre ni nada, ni sé lo que había pasado en ese momento. Entonces le cogí, Juan, me parece que se llama, no estoy seguro, bueno. Juan, y venga a hacerle, y claro, que Juan. Y es que había caído un carro de subir hormigón, estos carros pues pesarían unos 50 kilos. Con ruedas así grandes, tipo de moto. Y fue con la rueda, le dio en la cabeza. O sea, que si le da con cualquier otra parte, yo no me escapo. Pasa que le dio con la rueda de fuera, entonces... Y el primo, pues se puede imaginar el primo, que lo habían metido para 3 meses él. Y claro, aquello ya... Y además que me llevaba muy bien con él, era un hombre muy bueno, y no lo pude... Ya me entró una depresión que me tuve que marchar de allí, de la otra. Acaba la mili. Le sale una oferta de trabajo como camionero en Extremadura. Su cuñado es testigo de un peligroso suceso. Pues la experiencia de Manolo fue una cosa, se puede llamar milagrosa, porque estábamos trabajando en una gravera que yo tenía allí al lado de Villanueva de la Serena, de Badajoz, y resulta que llovía mucho y tal, y entonces se atascó un camión cargado de arena, y para desatascarle, para poder sacarle, tuvimos que enganchar la grúa y elevar el camión hacia arriba. Entonces él estaba debajo para ir quitando arena para poder hacerle rodar a las ruedas. Y yo qué sé, de momento se desenganchó, se partió el cable y el camión cayó de golpe y él estaba debajo. Y no sabemos ni cómo pudo salir de allí. Otra extraña experiencia le ocurrió en la carretera el día de la boda de un amigo. Luego marché a trabajar con un camión también a levantar postes de la luz. Y una ocasión un compañero se casó en un pueblo cercano, ¿no? Esto era en Zamora, y fuimos con un turismo que tenía yo, un Gordini, llamado el coche de las viudas, otros 2 compañeros y yo a la boda. Y al regreso para Zamora, pues veníamos hablando el que venía a mi lado y yo de las señales de tráfico y esto. En un momento que el coche, sin saber cómo, se me dio la vuelta en la misma calzada, cogiéndome la cabeza debajo. No sé por dónde la saqué ni cómo. Pero a la vez me vi como a cámara lenta subir para arriba. Todo era oscuro, pero muy agradable. Es la sensación más bonita que he sentido. Continúan los incidentes y la buena estrella le acompaña en su camino. Un día, conduciendo el autobús. Bueno, yo trabajo aquí en los autobuses de la línea que va de Fuenlabrada a Luche. Un día que iba a Luche, al llegar a Luche, pues por el camino noté cómo no me funcionaba el cancelador, que es donde se pican los buenobuses.
Entonces bajé, no había, hay varias líneas, pero en ese momento solo estaba el que iba delante de mí, en la misma arcén, y yo. Entonces bajé a ver el fusible, porque normalmente es lo que pasa cuando no funciona, que es el fusible, que mejor hace mal contacto. Esto está en una trampilla que hay por debajo de la ventanilla del conductor. Levanté la ventanilla, me puse a ver el fusible y ya no me di cuenta qué pasó. Solo sé que sentí una presión y dije para, sí, porque algo por dentro sentía un ruido de que algo se me rompía por dentro. Y cuando desperté estaba en el suelo, claro, estaba mirando para arriba, entonces veía mucha gente alrededor de mí, pero yo me veía conduciendo el autobús a toda velocidad, pero claro, yo no veía carretera ni intentaba frenar y no era capaz. El volante, claro, tampoco lo tenía. Miraba al lateral mío y veía el autobús parado, pero no entendía. Sé que solo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y la gente, tranquilo, no te muevas, no te muevas. Todas estas historias pasaron por su mente el día que tuvo un extraño sueño. Y es cuando todos estos casos me pasaron por delante de mí. O sea, los vi perfectamente uno por uno, pero lo extraño es que es eso, que yo no me acordaba de ellos y a raíz de este sueño todo se me ha venido a la cabeza. ¿Qué le parece a su hija Sonia toda esta complicada historia? ¿Suerte? ¿Predestinación? Referente a mi padre, pues yo siempre a mis abuelos les he oído decir cuando eran pequeños, cuando mi padre era pequeño, pues lo que le había sucedido, y la verdad es que son cosas bastante extrañas y sí tiene que tener alguna fuerza sobrenatural o alguien que le esté protegiendo, porque no es normal lo que le ha pasado. Porque son muchas veces las ocasiones que ha tenido en verse la muerte y realmente ninguna de ellas ha concluido, o sea, siempre ha salido ileso. ¿Es el destino tan poderoso? ¿Somos inermes ante su dictado? ¿Puede el hombre, si se lo propone, cambiar su propio destino? Don Manuel, está claro que a usted no le parte un rayo. Parece ser, sí. Yo no digo que su caso sea único, pero sí indudablemente excepcional. De todo lo que ha contado, y seguro, bueno, por ejemplo, estos últimos días o esta última temporada, habrá ocurrido algo más, seguro. Bueno, el pasado año, el 95, se me murieron 7 familiares, aparte de mi accidente, claro. Y entre ellos mi padre, mi madre y un sobrino. Y hay una cosa curiosa también, que coincidieron cuatro coincidieron el mismo día que yo tuve el accidente, un 23. Y dio la coincidencia también que también en el tanatorio de Leganés nos pusieron en la misma sala todos. Si nosotros decir que nos pusieran ni nada, o sea, que la sala aquella ya para nosotros era como particular, vamos. Don José Antonio, yo no sé, he oído antes algo que creo muy significativo en este caso, que es lo del sueño y que aparte de él se ve subir, etcétera. ¿Tiene algo de relación todo esto con lo astral, en este caso? Pues es que no sé cuándo tuvo el sueño, si después o antes de los sucesos. Después de los sucesos. Hace 2 años, más o menos. Yo es que la verdad es que en todos los casos que le han sucedido, al margen pues, la verdad es que no sé por qué decís que tiene buena suerte. A mí me parece que tiene una mala suerte impresionante, ¿no? Pero en fin. Bueno, sí, realmente hay cierta disparidad de opinión en este caso. Parece que tiene un ángel bueno que lo protege, pero es que parece que tiene 80 malos. Yo particularmente pienso que la casualidad no existe. Sí que existen en la vida coincidencias, puesto que hay hechos que se suceden a la misma vez, pero yo creo que casi la mayoría de las cosas que nos suceden a los seres humanos es por alguna causa en concreto. Hablaríamos de otros temas para poder razonar estas causas, pero no es por casualidad que uno tenga más buena suerte que otro más mala suerte. Quizás Manuel tenía que pasar por ahí por alguna circunstancia y llevarse esa experiencia con él, que yo creo que es muy valiosa. Muy valiosa, desde luego. Yo que estoy cantando, tú a veces eres una persona que tienes las manos y los pies fríos, ¿verdad? Es decir, en muchas ocasiones. Pues no. Es decir, es al contrario. Muchas veces, es decir,
A veces tienes pequeñas tensiones en las cervicales y pesadez, sí, pesadez un poco en los hombros. A veces tienes de vez en cuando dolores de cabeza bastante concentrados entre ceja y ceja, y al mismo tiempo a veces lo que es el estómago es uno de tus puntos flacos. Es decir, parece ser que tú tienes una sensibilidad especial, eres una persona tremendamente receptiva, y a partir de ahí tu propio subconsciente puede ser que haya ido desarrollando unos pequeños mecanismos de defensa. Es decir, que es una persona que siempre esté muy atenta, estés en un estado de atención más elevado de lo común, y al mismo tiempo que siempre estés pendiente. Es como si hubieras desarrollado una sensibilidad para esquivar el peligro, ¿me explico? Sí, sí. Estos síntomas, estos pequeños ligeros problemas de salud, que son más que nada de sensibilidad, un poco de receptividad, un poco de nervios internos, es decir, vienen a confirmar, bajo mi punto de vista, este estado. Yo esto es lo que he captado y lo que veo, ¿eh? Muy bien, don Manuel, un análisis positivo. Y también los hay que se preguntan si don Manuel es gafe. ¿Alguien puede responder a esto? Yo creo que Francisco lo ha respondido, ¿eh? En realidad los gafes no existen. Yo lo que quisiera matizar un poco es el caso este del accidente de coche que tuve, que se puede ver que me dejé un trozo de cabeza, vamos, era una pena, eso sí. Que yo no perdí el conocimiento, y eso estoy seguro. Yo la cabeza la noté rozándome en el asfalto todo el tiempo. Y en cambio me vi en otro mundo, o sea, me vi como me elevaba, que es la experiencia más maravillosa que he sentido en mi vida. Vamos, incluso dije, maldita sea, estoy aquí otra vez, cuando ya me vi en la realidad, cuando ya me vi otra vez. Bueno, pero yo estoy seguro que no perdí el conocimiento. Vamos. Don José Antonio, ¿alguna sensación fuera de lo normal o sigue siendo todo normal? Bueno, normal, lo que se dice normal, no. Es decir, no todo el mundo tiene la experiencia de cuasi muerte, un desdoblamiento astral, que es el fenómeno que está Manuel planteando, aunque sí es muy corriente y existe mucha casuística al respecto, ¿no? Lo que él ha hecho es desplazar su cuerpo astral fuera del físico, y por eso se podía ver a sí mismo, y como bien manifiesta, veía el cuerpo astral y con el cuerpo físico en el suelo, y además quiero recordar que antes me dijo que vio toda su vida desfilar prácticamente a toda velocidad, que es lo que tantas veces ha manifestado en un caso de cuasi muerte. Muy bien. Yo, no obstante, yo no sé ustedes, y tampoco sé ustedes, pero yo ante una tormenta como el perro de don Manuel, huyo a esconderme. Seguiremos inmersos en fuerzas ocultas. Aún nos quedan otros casos no menos sorprendentes que ofrecerles. Será dentro de unos minutos. Fuerzas ocultas de la naturaleza. Os invocamos, fuerzas ocultas de la naturaleza. Os invocamos a la Ouija. Estamos invocando a la Ouija. Venid, por favor. Orgías y misas negras, ritos satánicos y violación de sepulturas, profanación de cadáveres y uso blasfemo de... En alguna noche teníamos que tratar sobre la Ouija. La Ouija, uno de los grandes métodos de comunicación telepática, suele en la actualidad tomarse como un juego, sobre todo por los jóvenes, pero no lo es, no es un juego. Esto no deben olvidarlo. Y no se olviden tampoco de que el poder está en la mente. Palma de Mallorca, 17 de abril. Eran las 7 de la tarde. 5 personas decidieron reunirse para participar en una sesión de Ouija. Ellos son Arnau, Mari, Ángela, Leo y Alba. Las cámaras de fuerzas ocultas estaban allí. Vais pensando en la respiración y en el mar. Vais pensando en la respiración y en el mar. Respiráis muy, muy profundamente. Vais respirando muy, muy profundamente. Respiráis muy, muy profundamente. Vais respirando muy profundamente. Pensáis en la respiración y en el mar. Vais pensando en la respiración y en el mar. Abrid las manos y poned el boca arriba. Notaréis como iréis notando como unos influjos magnéticos, lo que es en la yema de los dedos.
Una gran cantidad de energía que empieza a subir. Una gran cantidad de energía que empieza a subir. Una gran cantidad de energía que empieza a subir. Una gran cantidad de energía que empieza a subir. Respiráis muy profundamente. Pensáis en la respiración y en la mar. Y vais notando una gran cantidad de energía que empieza a subir por la yema de los dedos. Cogeros otra vez la mano. Y notando una corriente que va pasando de una mano a otra. Solamente os centraréis lo que es en la Ouija. No os centraréis absolutamente en nada más. Poner el dedo encima del testigo. Fuerzas ocultas de la naturaleza, os invocamos. Fuerzas ocultas de la naturaleza, os invocamos a la Ouija. Os estamos invocando a la Ouija. Venid, por favor. ¿Hay alguien ahí? Pregunta, ¿hay alguien ahí? Veo al centro. ¿Cómo te llamas? Pregunta, ¿cómo te llamas? Es H R. Vuelve al centro. Vuelve al centro. Set. ¿Cuántos años hace que moriste? En numerología. Vuelve al centro. Pregunta, ¿cuántos años hace que moriste? Pregunta, ¿cuántos años hace que moriste? 3 años. Pregunta, ya que estás aquí, ¿estás dispuesto a darnos informaciones posibles de futuro que puedan ser, digamos, de interés general? Vuelve al centro. Pregunta, el número de meses. ¿Cuántos meses de vida le quedan a Papa? Pregunta, ¿cuántos meses de vida le quedan a Papa? Luego al centro. Confirmación. Pregunta, ¿cuántos meses le quedan de vida? 5 meses, confirmación. Luego al centro. Pregunta, ¿hay algún peligro de desastre en España respecto a terremotos, por ejemplo? Es decir, de fuerzas de la naturaleza. ¿Hay algún peligro real e inminente de que pueda haber algún seísmo de mucha importancia? Vuelve al centro. ¿Va a haber muchos fallecimientos lo que es en este seísmo? Vuelve al centro. Pregunta, ¿va a haber muchos que van a ser sobre todo daños materiales? Pregunta. Confirma. Vuelve al centro. ¿En qué zona? Pregunta. ¿En qué zona se va a producir? ¿En qué zona se podía producir próximamente lo que es este seísmo, lo que es en España? Pregunta, ¿en qué zona se podía producir? Andalucía. Vuelve al centro. Confirma. Andalucía. Luego al centro. Pregunta, ¿en qué escala, en qué intensidad se podía, en la escala de Reichstein, se podía producir la intensidad lo que es del terremoto en la zona de Andalucía? 6. Confirma, fuerza 6. Pregunta, ¿en qué espacio de semanas se podía producir el seísmo? Pregunta, ¿en qué espacio de semanas se podía producir el seísmo? 2. 1. Luego al centro. Pregunta. Confirma. 21 semanas. Pregunta. Sí. Luego al centro. Pregunta. ¿El Real Madrid se va a clasificar para la UEFA? No. Luego al centro. Pregunta. ¿El Barcelona va a ganar la Liga? No. Pregunta. ¿Los intereses del Banco de España van a bajar en próximas fechas? Luego al centro. Pregunta, ¿en qué tanto por ciento que podían quedar lo que es a finales, en qué tanto por ciento podían quedar lo que es a finales de año? Confirma. 7% ha aparecido, confirma. La respuesta.
Ha dicho que sí, la respuesta es afirmativa. Cedo la palabra en estos momentos a cualquier persona de la mesa que quiera preguntar cosas. ¿Hay alguien más aquí contigo? La respuesta ha sido que sí. ¿Quién? Pregunta. ¿Eres Pedro? No, ya lo conocemos. Pregunta. Te sigo cediendo la palabra. Sigue preguntando. Pedro, ¿conoces a alguien de aquí, de los presentes aquí? ¿A quién? Dirígete a la persona que tú conoces o personas. Pregunta. He notado unas vibraciones extrañas. Es decir, cuando habéis hecho el cambio entre tú, Pedro, y Seth. Pregunta. ¿Dónde está en estos momentos Seth? Creo que se ha dicho. Pregunta, ¿dónde está en estos momentos Seth? Contesta, ¿dónde está en estos momentos Seth? ¿Dónde está en estos momentos Seth? Pedro, ¿estás ahí? Pregunta. Te pregunto, ¿dónde está en estos momentos Seth? Pregunta. ¿Se ha ido? Contesta. Pedro, ¿estás ahí? Contesta, Pedro, ¿estás ahí? Sí. Luego centro. ¿Le podemos preguntar si le caigo bien? Sí. Gracias. En estos momentos, ahora Ángela te va a hacer una serie de preguntas personales. ¿Ves contestando? Quiero saber si por aquí al lado tuyo hay alguna persona íntima mía muerta recientemente o en un plazo de 7 años más o menos. ¿La tienes por aquí al lado tuyo? ¿Tienes a alguien de mi familia? ¿Sí o no? ¿Me lo quieres decir o no me lo quieres decir? ¿Puedes contestarle esta pregunta? ¿Me puedes contestar si tienes a alguien de mi familia cerca de ti? Sí. ¿Se puede identificar? ¿Puedes darle paso? Bueno, pues ¿me puedes decir quién es? Si no lo dejas pasar. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no le dejas? Contesta, ¿por qué no le dejas? ¿No quieres perder la mesa? Te dejaremos volver. Tiene miedo. ¿No quiere? ¿No quiere? No quiere. Deja pasar a esta persona que tienes al lado, por favor. Un momento. Pregunta, ¿cuántos sois aquí en estos momentos que queréis entrar en mesa? Pregunta, ¿cuánto? ¿Cuántos sois? 6. No se entera. ¿Corre el peligro de algún disgusto serio? ¿O de la muerte, o la posibilidad de la muerte de algún familiar? No contesta. Luego al centro. No quiere contestar. ¿Va a entrar alguien nuevo en mi casa? La respuesta es afirmativa. Bueno, me parece que con esto, Pedro, me parece que con esto ya podemos dar acabada por la sesión. Muchas gracias por cómo habéis colaborado, por toda la información que nos habéis dado.
y no os preocupéis que os convocaremos en posteriores sesiones. Os convocaremos. Gracias. Pues que sí, que efectivamente estaba aquí esta gente. Este Pedro parece una persona, un espíritu con mucha fuerza, porque no ha dejado entrar a nadie. Se ha puesto en plan fuerte y que no, y esto no me había pasado nunca. ¿Usted suele acudir a sesiones? Normalmente no, pero he hecho algunas. ¿Y eso quiere decir que usted viene convencida o viene para probar? No, yo estoy convencida. ¿De que existe esto? De que existe, sí. ¿Se ha quedado usted con ganas de preguntar algo o le falta alguna respuesta en concreta? No, he quedado bastante satisfecha. Prácticamente se puede decir que ha acertado en todo lo que ha dicho. Yo creo que sí. Seguro que sí. ¿Es peligroso participar en una sesión de espiritismo? ¿Estuvieron realmente presentes los espíritus? ¿Se puede considerar a la Ouija como espiritismo? ¿Es solo un juego? Bien, el equipo de Fuerzas Ocultas grabó esta sesión, si mal no recuerdo, el día 17 del mes de abril. El día 17 del mes de abril a las 7 de la tarde. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8 menos cuarto de la tarde. Desde entonces, ahora, de todo lo que se ha dicho en la sesión, ¿ha ocurrido algo ya de sus vaticinios? Bueno, esto ha ocurrido en fechas muy recientes. La primera parece ser que ocurrió, es decir, la sesión acaba a las 8 menos cuarto y el día 17 a las 8 de la tarde, es decir, la Ouija pronosticó que habría un terremoto, es decir, lo que es en Andalucía, y un cuarto de hora después de haber acabado la sesión, la Ouija, pues en Andalucía se produjo un seísmo. Marcó la zona y bueno, que estaba muy cercano en el tiempo. Es decir, esto es lo más reciente de momento que ha pronosticado la Ouija. También pronosticó, es decir, que parece ser que el Barcelona no haría campeón de Liga y que el Madrid no se clasificaría para la UEFA, y justamente después, el fin de semana que vino siguiente, los dos equipos perdieron respectivamente en casa. Es decir, ahora hay que dejar esperar un poco espacio de tiempo para ver cómo si se van complementando los otros pronósticos. Ahora parece ser que de momento, pues... Sobre todo respecto al Barcelona hay que esperar a que acabe la Liga para saber los resultados. Sí, habrá que esperar de esto. De momento, concretamente, es el del terremoto. Bueno, imaginemos que... Sí, hay que matizar que la Ouija se hizo en Mallorca. Muy bien. Imaginemos que nuestros espectadores, ninguno ha hecho una sesión de Ouija. Entonces, bueno, aparte de la relajación, la meditación, digamos, la sintonía entre las mentes de los que participan, el concentrarse en las preguntas y poner el dedo índice de la mano derecha sobre el testigo. ¿Por qué el dedo índice? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Sobre todo, bueno, antes, al principio, se hace una relajación, porque también, es decir, estaban un poco tensos, estaban un poco nerviosos con las cámaras, es decir, y la gente que participaba, pues había 3 personas que nunca habían estado Pero en las sesiones de la Ouija es normal, ¿no? El intentar la relajación antes de empezar la sesión. Siempre se intenta la relajación para que la mente, para que haya una gran tranquilidad. También con la Ouija, también al principio, al mismo tiempo, pues también se entra en estado alterado de conciencia, que también en un estado alterado de conciencia ayuda, digamos, a que haya una mayor motivación, lo que es en el mismo grupo, al mismo tiempo siempre parece ser que da mejores resultados. Lo de poner el dedo índice, se dan muchas explicaciones, sobre todo es por la comodidad, es decir, sobre todo, es decir... Es que dicen que de la mano derecha, además. O sea. De la mano derecha, sí. Es decir, pero es al mismo tiempo, sobre todo, se ha dado muy buena explicación, pero realmente, es decir, es por la comodidad que representa, sobre todo, poner el dedo índice. Sí, pero ahí vemos que se ponen los dedos en el testigo y entonces... ¿No será alguien que mueve el testigo, que aprieta y mueve a los demás? ¿O qué ocurre ahí? ¿Qué está ocurriendo? Ahí no, es decir, siempre, muchas veces, hasta incluso si se viera en cámara lenta, que muchas veces la mesa era bastante grande, es decir, y en muchos momentos verás que del testigo, si se pasa a la cámara lenta, verías cómo se levanta el dedo de la mano, es decir, que ahí es muy difícil que hasta incluso pueda haber una inclinación. Si vamos a buscar
Si fuéramos a buscar un poco la picaresca, es decir, que verás que no hay una inducción de una persona en concreto. Y hasta incluso a veces el mismo testigo puede navegar sin un rumbo por encima, lo que es por encima de la mesa. Se suelen emplear ouijas más pequeñas, pero a ver las cámaras pues se tenía que buscar una mesa también un poco más grande, es decir, para que se viera bien las letras y lo que es la numerología. Don José Antonio, que yo sé que usted ha hecho bastantes sesiones de ouija, o muchas, ¿qué se siente cuando se está moviendo esto de las fuerzas que parece que actúan o no actúan? ¿Qué pasa ahí? Porque claro, cuando los demás no estamos haciendo una sesión de este tipo, realmente es muy sorprendente, ¿no? Que vaya un testigo hacia un lado, que vaya hacia otro. ¿Qué se siente? Yo lo primero que te tengo que decir es que estoy preocupado porque, desde luego, quisiera decirle a los telespectadores que, desde luego, no practiquen la ouija porque es peligroso para la salud mental. Y lo digo verdaderamente muy en serio y me preocuparía mucho que la gente se dedicara a jugar a la ouija. No es un juego en absoluto, y hay muchas personas que se han suicidado precisamente por jugar a la ouija. Agradezco en nombre del programa lo que hemos dicho al principio. Puedo hacer una matización. Es decir, no se trata de perjudicar a nadie, pero los padres que tienen niños pequeños, que hay un juego que parece ser que para mayores de niños de 8 años, la ouija no es para jugar como se juega a indios o vaqueros, ¿eh? Es decir, hasta incluso niños que están jugando a las ouijas y hasta incluso decir que ahora se ha despertado una gran afición. Es un tema muy peligroso y al mismo tiempo, lo que ha estado comentando, es decir, no es un tema para, es decir, en el momento, mientras ya tienes la cabeza fría y tú controlas el fenómeno, no hay problema, pero en el momento que te dejas llevar por un estado emocional alterado, por la sugestión, pues ha habido gente que se ha suicidado y realmente es peligrosa, ¿eh? Es mejor, hay que ir con mucho cuidado. Agradecemos vuestras matizaciones, que son las nuestras también en el programa sobre la ouija. Pero volvamos a lo que estaba preguntando. Sí, la ouija es un sistema de decodificación telepático, en virtud del cual, por tanto, no solamente comunicación con espíritus, no podría comunicar con una persona que estuviera saxofonizada en la habitación de al lado, es sencillamente un sistema que permite a nivel neurofisiológico, porque el vaso no se mueve porque hay un espíritu que lo mueva, es decir, son las personas que ponen el dedo encima de lo que lo mueve. Eso está súper demostrado en laboratorio, ya no es necesario ni indagar en esto. Es decir, lo que es difícil de conseguir, y por eso es necesaria una meditación y entrar en un estado de relajación, un estado de ondas alfa, es que efectivamente existe una sincronicidad mental entre todos los participantes de la misma, de forma que los impulsos neurofisiológicos hagan que el vaso se mueva en la misma dirección, porque están decodificando un mensaje. Pero ese mensaje puede ser propio, es decir, puede pertenecer a una de las mentes de las personas y, por tanto, ser en realidad un mentalismo. Uno estaría hablando consigo mismo a través del vaso. Y lo único que está haciendo es transmitir mentalmente al resto de los miembros del grupo esa información que luego el vaso decodifica. Puede efectivamente ser un espíritu, pero lo mismo se podría estar contactando con un extraterrestre, y hay quien utiliza este tipo de sistemas. Yo practiqué la ouija hace ya 20 años por primera vez, y en los últimos 2 años he asistido a más de un centenar de sesiones de distintos tipos y de distintos grupos, y la verdad es que el fenómeno es real, como dice Arnau, no es una invención. Pero dicho esto, es muy importante saber que la información que el vaso transmite no tiene ninguna credibilidad, ninguna, absolutamente ninguna. Otra cosa es que la onda sea pulida y después de mucho tiempo de investigación se pueda constatar si efectivamente se puede plantear que la información que se está recibiendo no pertenece al subconsciente de alguna de las personas, pertenece y tiene una coherencia, etcétera, etcétera. Hermano Francisco, estamos hablando de espíritus, de extraterrestres, de contactos, en fin, no sabemos con qué. ¿Qué opina usted? Pues muchas cosas. En primer lugar, apoyar a José Antonio lo que ha dicho, porque realmente tiene mucha razón en el cuidado que hay que tener, desaconsejable completamente. Y me gustaría hacer 2 matizaciones. La primera es que la ouija no es un medio actual utilizado para la comunicación espiritual, puesto que viene de finales del siglo XIX y es una de la trayectoria que llevó el crecimiento y la fenomenología de las comunicaciones espirituales. Es un medio que se quedó obsoleto, se quedó totalmente anticuado. Los mismos analistas de aquel entonces y los de hoy no lo utilizan. Y segundo, me gustaría matizar que eso no es espiritismo, puesto que el espiritismo lo que va a buscar son 2 cosas. Primero, la comunicación con el mundo espiritual por parte de esos seres que nos aportan un conocimiento espiritual para ayudarnos a ser mejores, a desvelarnos enigmas de esas fuerzas ocultas que están en nuestro entorno. Y segundo, para ayudar a aquellos seres que están apegados a la tierra, que están en situación sufriente, dolorosa, y se les ayuda. No encuentro en lo que he visto un fin espiritual,
puesto que son preguntas completamente banales, materiales, que no tienen ningún interés para preguntar al mundo espiritual y tampoco encuentro que sea un medio para ayudar a esos seres. Hay además el aliciente, como ha dicho José Antonio muy bien, en el sentido de que hay personas que llegan a la perturbación, no hace falta que sean niños, precisamente hay seres con un estado interno bastante frágil y débil, que no soportan que le digan que se ha introducido un espíritu, que son víctimas de ciertas cosas que ahí se preguntan. Y segundo, porque todos sabemos que hay ciertas personas que tienen una cierta sensibilidad que nosotros conocemos como mediunidad, y el hecho de invocar aquellas fuerzas en aquel sitio pues puede perturbarles hasta tal forma de que esa sensibilidad cobre una fuerza mayor, la persona se descontrola y son esos casos que vemos pues hasta de enfermedades psicológicas, hasta suicidios, perturbaciones de todo tipo. O sea que completamente aparte de lo que es el término, es de hecho un fenómeno espírita, porque participa el mundo espiritual, pero no es en absoluto el espiritismo que conocemos hoy en día. Muy bien, en otra ocasión seguiremos hablando de la Ouija, cómo no, pero aquí ya han oído y han visto, hay total unanimidad. Algo oscuro ha ocurrido en un monasterio en Sicilia. El corresponsal de Televisión Española, Ángel Gómez Fuentes, nos lo cuenta. Los expertos señalan que en Italia hay más de 100 santuarios o lugares dedicados a oscuras y siniestras liturgias en las que Satanás es el protagonista. Se ven implicados habitualmente miembros de sectas marginales, pero lo raro, una auténtica excepción podríamos decir, es que en esos ritos intervenga algún religioso católico, como ocurrió en la historia que para el programa Fuerzas Ocultas les contamos. Orgías y misas negras, ritos satánicos y violación de sepulturas, profanación de cadáveres y uso blasfemo de objetos sagrados. Este es el escándalo que recientemente se ha producido en Catania, Sicilia. Entre los presuntos culpables hay un intelectual, un concejal del ayuntamiento e incluso un monje benedictino. El escenario era un antiguo monasterio de benedictinos, San Nicolò la Rena, construido en 1500. Según la acusación del fiscal, todo se realizaba bajo el amparo de una asociación cultural que tenía por objetivo revalorizar el citado monasterio, que se encuentra en pleno centro histórico de Catania. El fiscal señala literalmente que en la iglesia del monasterio se producían encuentros amorosos que en muchas ocasiones se transformaban en orgías con ritos satánicos. Los protagonistas niegan todo y hablan de conspiración y montaje en su contra. Según ellos, en el monasterio se había creado una asociación cultural que había recuperado tradiciones religiosas ya olvidadas. El aire de misterio rodea, por tanto, el monasterio y solamente la celebración del proceso podrá aclarar el escándalo. Hermano Francisco, ¿qué opina de esto que ocurre en Catania? Además, a final de un siglo, como el siglo XX, nada menos. Bueno, lo cierto es que hoy en día no es nuevo este hecho que sucede, ¿no? Hemos tenido ejemplos como lo que sucedió en la Guyana con estos suicidios colectivos de 900 personas, con ritos satánicos, con todo ese tipo de prácticas que en verdad no tienen para nada que ver con ese deseo del ser humano de ir en busca de algo sobrenatural, ¿no? El sentido ese de ir en busca de algo, de respuestas precisamente que todos nos cuestionamos alguna vez, es un sentido bastante más espiritual que todo esto que vemos, toda esta serie de degradaciones, porque de alguna forma lo que van es, con ese falso ritual o ceremonial, van a degradar a la persona, y de hecho lo estamos viendo, como ha dicho el reportaje, pues todo ese tipo de prácticas, ¿no? La verdad es que siempre denunciable que todo este tipo de sectas destructivas completamente pues vayan a ir precisamente eso, ¿no? A la destrucción y a la degradación de la propia persona. Don José Antonio, ¿cuál es su opinión? Una verdadera vergüenza, pero la verdad es que la mayor parte de esta gente no busca, como piensa Francisco, nada espiritual, es decir, ellos no pretenden buscar ninguna cuestión de evolución, son gente que por sus propias creencias en realidad lo que son verdaderos enfermos mentales, punto. Bien, pues ya hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes por su valiosa colaboración y a ustedes también. De aparecidos, de la Ouija, del destino, les hemos hablado esta noche. Temas como estos seguiremos ofreciéndoles, precisamente para saber más de nuestras fuerzas ocultas, para saber más de nosotros mismos, para saber más de nuestra mente. Sigan escribiéndonos, sigan llamándonos, que sean felices. Buenas noches.